Bueno, de nuevo aquí. Siempre empiezo con igual. Bueno, la verdad es que hoy aquí en donde vivo hay un día muy gris, está lloviendo, no demasiado, pero te impide salir a la calle y disfrutar un poquito también de un paseo. Y bueno, he pensado, hace tiempo que no cuelgo un vídeo, hay gente que reclama. Bueno, a ver, hay una pregunta que no sabía muy bien cómo formularla, ¿no? En realidad sería, bueno, y todo eso que nos está contando de Freud y, y Melanie Klein, ¿qué tiene que ver con lo grupal? Claro, resumiros en los minutos que tengo de vídeo es complicado, pero todos necesitamos una serie de instrumentos para entender cosas que están sucediendo, por ejemplo, en un grupo. En un grupo o en la vida cotidiana también, ¿verdad? La teoría de Freud, junto con la de Melanie Klein y otros muchos autores que han ido aportando cosas en relación con la dinámica de las personas, en la relación entre personas, etcétera, etcétera, nos permiten tener herramientas que nos ayuden a entender algo de lo que está sucediendo ahí. Por ejemplo, cuando hablamos del tema del consciente y lo inconsciente, claro, lo consciente es lo que está grabado, o sea, aquí en la cámara, ¿verdad? Pero lo inconsciente son todo aquel conjunto de cosas que no aparecen, pero que van condicionando el discurso que yo tengo con vosotros. En un grupo es exactamente igual. El conjunto de cosas que van condicionando, son como la fuerza profunda del mar que va empujando las aguas hacia una dirección u otra. Todo esto es inconsciente. ¿Y por qué es inconsciente? Porque no lo vemos. Lo podemos deducir a partir de una conversación. Podemos deducir de qué se está hablando a partir de las palabras que se están utilizando cuando se está utilizando aquellas palabras. Ya sé que es un galimatías, pero es así. O la segunda tópica. ¿Qué es eso del yo, del ello y el superior en un grupo? Bueno, pues ese tripartito de elementos nos permiten entender, por ejemplo, qué es lo que se está cociendo en un grupo, entre las personas de un grupo, que de alguna forma guían la conversación, las actitudes, ¿verdad? Y eso sería el representante del yo. El representante del ello serían aquellos aspectos más escondidos de la dinámica de un grupo que empujan, condicionan esto que se está diciendo con aspectos más impulsivos, más buscando la satisfacción de la relación más que otra cosa, por ejemplo, por ponerlo en cuatro palabras. Y el elemento superioico podrían ser aquellos aspectos que determinan que en este espacio de 1 hora y media se habla de lo que se habla y no se habla de otra cosa, que tiene que ver todo lo que se está hablando con la dinámica que tenemos dentro del grupo, la parte de las normas grupales, la parte de qué es lo que se puede hacer y no se puede hacer en una relación grupal. Por ejemplo, el tema de la asociación libre. Mirad, esto es un invento fantástico de Freud. En realidad no fue de él mismo, pero bueno, él lo que lo aplicó. Creo que os comenté, si no os lo aprovecho para deciroslo ahora, cuando él tenía una sesión con un paciente, a él le incordiaba la mirada del paciente. Porque en cierto modo, a través de la mirada, como sabéis todos muy bien, se condiciona parte del discurso del otro que nos está mirando. Eso es el ABC, ¿verdad? Entonces dijo, bueno, pues túmbese usted en el diván y así al menos no me mira. Hombre, no lo dijo con estas palabras, como podéis imaginar, pero es lo que subyacía en la propuesta. Entonces el paciente, al tampoco estar condicionado por la mirada del propio Freud, empezaba a hablar y a hablar de lo que le venía en mente, porque esta es la norma del psicoanálisis. Hable de lo que le dé la gana. No ponga cortapisas a ninguna idea que le venga. Exprésela, sin más. No importa si son buenas o malas, usted vacíe, ¿no? Vacíe su mentalidad, vacíe sus pensamientos. Pues esto, trasladándolo a grupos, es exactamente lo mismo. En un grupo no hay un tema. En un grupo de psicoterapia, de orientación grupo analítica, no hay un tema. Hoy vamos a hablar de... No, eso no. Porque eso ya es condicionar la dinámica del grupo. De acuerdo que a pesar de que los condiciones van saliendo elementos
conscientes, etcétera, etcétera, de acuerdo, pero ya has sido tú quien has marcado la línea. Entonces el propio grupo decide de qué habla, de qué no habla. ¿Y cómo decide? Hablando. No se llega a un acuerdo. A ver, ¿de qué vamos a hablar hoy? No. La gente habla de lo que le dé la gana, en el momento que quiere decir algo lo dice, y va articulándose lo que se está diciendo en una conversación grupal que tiene mucha carga de asociación libre. Y entonces los miembros del grupo de vez en cuando, con la ayuda del conductor, tratamos de ver, ¿y de qué estamos hablando? ¿Qué es lo que nos está moviendo esta conversación? ¿Qué sucede entre nosotros? ¿O qué sucede entre el grupo y el exterior del grupo para que hablemos de eso y no hablemos de otra cosa? Perdóname. Este tipo de cosas tienen que ver con la asociación libre. Y las resistencias, recordáis que era otro de los aspectos que hablaba, de los cuales hablaba Freud. La resistencia es todo aquello de lo cual no queremos hablar o no podemos hablar o no sabemos cómo abordarlo. Estas son resistencias. Porque si en un grupo se puede hablar de todo, ¿qué pasa con las cuales no se puede, o de las cuales no se puede hablar? Eso tiene que ver con las resistencias. Hablar de estos temas porque uno trata de evitar el conflicto que eso genera hablar en el grupo de este tipo de cosas. Sucede en cualquier contexto, también en el familiar, también en el pareja, en todas partes, ¿no? Pero en grupo específicamente, estas resistencias hay que poderlas pensar, hay que ver por dónde van, qué es lo que se teme, qué miedo hay detrás de la conversación para abordar ese tema u otro tema que está ahí como intentando hacerse paso, pero no puede porque también hay resistencias a que aparezca. O los sueños. Hay gente que trabaja con los sueños, pero contar un sueño que uno ha tenido. Antes venía un grupo, en días previos a un grupo, o en el cual aparece el grupo. O sueños que uno ha tenido y que no sabe muy bien cómo entenderlos, entonces los expone. Y expone el sueño y la gente va intentando ver qué significados tiene aquel sueño. Con lo cual ya tenéis otro material que es muy importante, ¿no? El tema edípico, otro de los aspectos que señalaba el tema, ¿verdad? La autoridad que tiene que ver con la figura del conductor determina un estilo de funcionamiento, evidentemente. Pero es que las relaciones que aparecen entre los miembros del grupo y con el conductor forman parte también de la situación edípica. ¿Qué prohibiciones hay ahí? ¿Qué no prohibiciones hay? ¿Por qué se puede hacer eso y no se puede hacer lo otro? Como el tema de la sexualidad, que es un tema más de los muchos miles de temas que aparecen en el grupo. Pero no como conceptos. Todo eso no es que uno diga, bueno, vamos a hablar de la sexualidad en abstracto. No. Tengo que hablar de la sexualidad entre los miembros del grupo. Es decir, ¿qué elementos sexuales aparecen en la relación entre quién me gusta y quién no me gusta? ¿Por qué me gusta esta persona y no me gusta la otra? Eso tiene que ver con la sexualidad. Es decir, fijaros que son aspectos que provenían de Freud, que os he explicado con Freud, pero que de alguna nos permiten entender cosas que tienen que ver con el funcionamiento de un grupo. O lo que aportaba Melanie Klein, por ejemplo, ¿no? El tema de la fantasía. Hay grupos que precisan a veces que el conductor pinche un poco para ver dónde está la fantasía que está paralizando el desarrollo de un grupo. Porque cuando hablamos de relaciones objetales, las relaciones en el grupo también son relaciones objetales. Mi relación con cada uno de vosotros, mi relación con las diferentes constelaciones de miembros que forman parte del grupo, mi relación con el conductor, mi relación con un dúo, un trío de sujetos que están ahí organizando una actividad dentro del propio grupo, o una conversación que a mí me genera malestar o no. Eso también tiene que ver con las aportaciones de Melanie Klein, por ejemplo, ¿no? Evidentemente, la estrella, los celos, la envidia, la rivalidad, eso son cosas que provienen de Klein, porque lo subrayó, dijo, mirad, hay eso. Y eso condiciona la vida del sujeto. Pues eso aparece en un grupo. Son temas que luego, por ejemplo, aparecerán con Morris Nixon cuando nos hable de los elementos antigrupales, pero que tienen que ver con la vida grupal. Entonces, esas aportaciones que os estoy diciendo de Freud, de Klein y de otros autores que seguirán con mi empeño en ir explicando los aspectos de la teoría grupal analítica, sirven para entender la vida de los grupos. Un grupo, las diferentes constelaciones de personas que constituyen ese grupo. Este grupo en relación con los diferentes grupos con los cuales se relacionan, no como grupos y cada una de las personas,
ese grupo que tiene que ver con la familia de cada uno de los que estamos aquí, ese grupo que tiene que ver con las dinámicas que se dan en el hospital o en el centro asistencial donde se desarrolla ese grupo que tiene que ver con los movimientos sociales que están produciéndose en un momento determinado de la vida de un lugar u otro, ese grupo que tiene que ver con las dinámicas mundiales que incluso que están sucediendo y que nos afectan a todos. Es decir, todas esas cosas tienen que ver con lo grupal. Y el grupo entonces es un espacio amplio en el cual uno va hablando de todas estas cosas y muchas otras más, lógicamente, porque no voy a hacer un listado, no faltaría hacer un listado, porque entonces haciendo un listado volvería a limitar otra vez el tipo de conversaciones que se tienen en el grupo. Bueno, me he extendido un poquito, creo que ya vamos por los 10 minutos, casi 11, pero quería dejaroslo, porque aunque sigamos con otros autores, para que no penséis que lo mío únicamente tiene que ver con lo individual. Lo individual, que es la formación que hemos tenido básicas la mayoría de nosotros, por no decir la inmensísima mayoría de nosotros, tiene que hacer una reconversión cuando estamos trabajando en grupo. Y este esfuerzo es un esfuerzo que hacemos cada uno de nosotros o colectivamente o cuando hacemos en los cursos de formación en los cuales yo estoy implicado, lógicamente, ¿verdad? Entonces, ese tipo de cosas tienen que ver con desarrollos de la psique individual que al mismo tiempo, y ya lo sabéis porque os lo he dicho 1000 veces, es psique grupal. No existe tanto la psique individual cuanto la psique grupal, porque en realidad el grupo también es un cerebro formado por múltiples personas que van constituyendo pensamientos, deseos, objetivos y demás. Y resistencias, por supuesto. Bueno, yo os dejo aquí que ya estamos acercándome al minuto 12 y esto va a ser demasiado. Un abrazo y hasta el próximo día, que espero que haga mejor tiempo y lo pueda hacer al aire libre. Un abrazo a todos.